otra vez vuelvo a daros la bienvenida en esta sesión de tarde de Actualízate 2022. Esta tarde vamos a tener una mesa muy interesante de las tendencias de difusión de la información. Y antes de empezar y dar paso a estos maravillosos ponentes que tenemos y su moderadora que la tengo enfrente, os quiero recordar que ya ha empezado la nueva edición de mentorización de SEDIC. Sabéis que es un programa que lleva SEDIC, ya lleva 3 ediciones, que ha tenido un gran éxito y que se basa en la mentorización de una persona experta a otra persona a la cual le aporta su experiencia y su conocimiento. Es un proceso de aprendizaje común entre tanto como el mentorizado y el mentor, y tanto para ser mentor o mentorizado podéis solicitarlo hasta el 30 de junio en la dirección que viene en la página web de SEDIC. Yo por experiencia propia os puedo decir que es una experiencia muy enriquecedora, tanto para la persona que mentoriza como para la persona que recibe la mentorización, y que a pesar de que tengas un bagaje profesional, siempre es el momento de también recibir una mentorización por parte de otra persona más experta o que te pueda facilitar un conocimiento que tú careces, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y dejo ya de moderadora a Ana. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta mesa dedicada a las tendencias en difusión de la información en el marco de las jornadas Actualízate, que está celebrando hoy SEDIC en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense. Quiero en primer lugar felicitar a SEDIC por la celebración de estas jornadas profesionales que lleva organizando desde el año 2014, y también agradecerles tanto a su presidenta Yolanda de la Iglesia, a su junta directiva, y a Víctor Villapalos, a su gerente, la invitación a participar en esta mesa. Bueno, pues es un honor para mí de moderar esta mesa sobre el tema de tendencias en lo que es la difusión de la información, en la que participan, bueno, pues 2 profesionales y expertos en comunicación, que son Concha Iglesias y Nacho Calle, a los que presentaré ahora en un instante. Y bueno, pues como sabéis, cada uno va a tener 30 minutos para exponer el tema que va a abordar en esta mesa. Y después, pues bueno, tendremos otros 30 minutos para daros la palabra a vosotros para que podáis hacer las preguntas que consideréis a los invitados. Y bueno, pues con ellos vamos a conversar sobre las actuaciones en materia de difusión que llevan a cabo todo tipo de instituciones, de organizaciones, de empresas a través de las redes sociales desde hace ya varios años. Ya son pues 15 años aproximadamente los que llevamos las instituciones generando contenidos y generando conversaciones con nuestras audiencias en redes sociales. Y bueno, pues en todo este tiempo el ecosistema informativo ha ido cambiando, las instituciones también hemos ido adaptándonos a estos cambios, y hemos pasado, bueno, pues unas primeras décadas caracterizadas en las redes sociales por su carácter, bueno, pues colaborativo, comunitario, pues a unas plataformas hoy en día en las que está muy presente lo que es el marketing digital de las empresas, la publicidad, y en los últimos años pues también hemos venido un poco viendo pues cómo han ido dominando los discursos de odio y la desinformación. Entonces, bueno, pues en este contexto las instituciones, organizaciones han dedicado elevados esfuerzos en generar contenido en estas plataformas de medios sociales, han conseguido llegar a muchísimas audiencias y bueno, pues han dedicado muchos esfuerzos en lo que tiene que ver con la creación, mantenimiento y enriquecimiento de los canales, ¿no? Y ahora pues estamos en un punto en el que lo que queremos en esta mesa es pues adoptar una postura crítica, ¿no?, sobre bueno, pues el papel que tenemos como instituciones y cómo nos enfrentamos bueno, pues a este uso masivo de las redes sociales, esta saturación informativa que sufrimos, los problemas de desinformación, de bulos, de fake news, y es el momento de poner también el foco, bueno, pues en buenas prácticas y en cuál es esa presencia adecuada de las instituciones en estos medios, pues para evitar acciones erróneas, ¿no?, como puedan ser pues informaciones carentes de calidad o incluso desinformación.
Y bueno, dicho esto, pues voy a presentaros a los dos ponentes que tenemos en esta mesa, que son grandes expertos en el campo de la comunicación institucional y del periodismo de investigación. Concha Iglesias es jefa de prensa en el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Como experta en comunicación institucional y cultural ha ejercido esta función en distintas organizaciones. Desde hace varios años ocupa el cargo de jefa de prensa del Museo Reina Sofía, que es el área responsable de la estrategia de comunicación de la institución, de las relaciones con los medios, de la gestión de las redes sociales y del diseño y desarrollo de campañas publicitarias. Y bueno, pues en calidad de experta en comunicación cultural ha participado como docente en varios másters, entre otros los organizados por la Fundación Carolina, la Universidad Miguel Hernández o la Facultad de Ciencias de la Información. Y Nacho Calle es jefe de investigación en el diario Público.es. Hasta 2018 fue subdirector de Maldita.es y editor jefe de Maldito Dato, el proyecto en el que se llevan a cabo las informaciones de periodismo de datos, transparencia, investigación y fact-checking político. Y como periodista de investigación y coordinador de datos en La Sexta, donde estuvo hasta 2018, participó en la publicación de la lista Falciani, creo que se dice así, Falciani, en España, y ha formado parte del equipo que llevó a cabo las investigaciones internacionales de los papeles de Panamá, que sonarán a todos, y que consiguió este proyecto un premio Pulitzer en 2017, y por la investigación de los papeles de Panamá, Nacho obtuvo en España el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al mejor periodista del año 2017. Es miembro fundador y secretario de la Asociación de Periodistas de Investigación. Y bueno, pues tras estas presentaciones con estos ponentes tan interesantes, pues le doy la palabra a Concha. Pues yo creo que me voy a quitar esto para que se oiga. ¿Se oye bien? Sí. Desactiva y activa. Ah. Dándole aquí donde el plástico. Okay. Dale. Buenas tardes a todos y todas. Estoy encantada de compartir este ratito con vosotros. Me encantaría que después de charlar y contaros un poco nuestra experiencia os sirviera para iniciar algún tipo de debate, porque son temas de absoluta actualidad. Por lo tanto, sí que me gustaría de alguna forma pues que se generara un poco de conversación, ¿no? Que sería interesante para todos. Tal y como está planteado la presentación tan estupenda que ha hecho Ana, pues parece como que yo estoy, digamos, vengo a representar aquí la parte más dulce del pastel, ¿no? De lo bonito, redes sociales, instituciones culturales, todo maravilloso, todo blanco. Y Nacho, digamos que va a hacer como una especie de contrapunto. Vamos a intentar equilibrar esto un poco y ver en qué momento nos encontramos. Yo lo que me gusta trasladar cuando hablamos de estos temas es la necesidad ya imperiosa y el animar a todas las áreas culturales y a todas las instituciones culturales a que no pierdan el tren de alguna forma. Estamos en un momento que es complicado porque se ha producido un cambio muy rápido en muy poco tiempo. Antes era la web, eran las redes, pero el acelerón ha sido impresionante y a veces es complicado. Hay todavía instituciones que se niegan a de alguna forma entrar en la transformación digital. Muchos se escudan en la vulgarización de los mensajes, los problemas que pueden traer los mensajes, cómo se da el mensaje, y tenemos todavía instituciones, que es de lo que yo voy a hablar un poco, de instituciones de carácter cultural que digamos están en el vagón de cola. Hace una semana prácticamente se ha
presentado en el Museo Thyssen un informe sobre la digitalización en los museos y se estaba hablando todavía de la necesidad de recoger este aspecto en los objetivos, en la misión, en los principios que tienen los museos españoles. Entonces, se estaba instando a directores, a las instituciones, a que hicieran inversiones en nuevas tecnologías, inversiones en profesionales, porque la profesionalización también es muy importante en este terreno. Entonces, creo que en este momento, además, insisto, tratándose de una institución pública, en este caso, es obligado, o sea, es una obligación más llegar a todos los públicos. Con lo cual, pues tiene que ser el cambio progresivo y constante y no perder, como decía al principio, el tren. Cuando hablo se habla así de forma general en digitalización y sobre todo se incide en redes sociales, es verdad que tienen un papel absolutamente fundamental. O sea, nosotros hemos cambiado la forma de comunicar en el museo de hace 6 años a ahora, pero no solo por las redes, que como ha dicho Ana, las redes ya existían. No, es que son las herramientas, son los mecanismos de cómo se comunica en esas redes. Pero es que además de las redes tenemos una herramienta maravillosa que es la web, del museo. En la web, pues bueno, antes digamos que era como una especie de agenda, empezaron visitas virtuales, el periodo de la pandemia ha sido decisivo porque, por ejemplo, a nosotros nos sirvió, pues aparte de lanzar ciclos de cine en streaming uno detrás de otro para que la gente estuviera entretenida, pero aparte de eso, pues para colgar los catálogos de forma gratuita y que todo el mundo se los pudiera descargar. Pero es que además tenemos microsite donde los restauradores del museo, que es otro servicio público, pues cuelgan sus trabajos, o donde hay investigaciones como Repensar Guernica, que es una especie de gran contenedor donde hay historia, cine, bueno, de investigadores de todo el mundo, y puede acceder todo el mundo libremente. No digamos ya el tema de los vídeos, de las fotografías, etcétera, etcétera. Con lo cual, por una parte tenemos efectivamente las redes sociales que nos sirven para estar informando, pero es que la web es una herramienta que si de verdad es avanzada, recoge todas las inquietudes de lo que el público necesita, es una herramienta para comunicar fundamental. Nosotros tenemos un área de prensa dentro de la web, por supuesto, más dirigido a los profesionales de la comunicación, donde ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hace unos años pues lo que tenían eran fotografías. Ahora tenemos que hacer unos productos para poder vender una exposición, un ciclo de cine, una presentación. Y entonces tenemos que ofrecer a los representantes de los medios, pues, por ejemplo, varios tipos de vídeos. Hacemos brutos, hacemos piezas locutadas para que las puedan coger directamente y emitirlas, por ejemplo, porque cada día es más complicado que te venga un periodista a una rueda de prensa. Nosotros hoy hemos tenido una rueda de prensa en el museo y bueno, yo no sé cómo han venido 2 televisiones, que es que ya no nos pasa. Antes venían 5, venían todas, ahora es prácticamente imposible, pues porque ha cambiado la forma de trabajar. Entonces lo que tenemos que hacer es ofrecerles todo eso y dárselo envasado o no envasado, porque ellos cogen los brutos y luego pueden hacer una crítica. No se trata de darles una pieza cerrada, locutada, que también se la ofrecemos. Hacemos piezas más cortitas de vídeo para subir a redes. En fin, quiero decir
que todos estos materiales han evolucionado de tal forma, o sea, ya existían, no es que hayamos ahora descubierto, pero lo que ha cambiado es la forma de comunicarnos con los medios de comunicación, que a su vez se lo hacen llegar al público. ¿Qué es lo que ocurre en redes sociales? Exactamente lo mismo. Es decir, ha habido una evolución clarísima que se ha podido observar viendo también los resultados, porque para ver un poco cómo evoluciona y el efecto es viendo los resultados. Nosotros, bueno, Nacho lo sabrá muchísimo mejor que yo, es decir, tú puedes subir una información a redes de carácter más o menos informativo, aunque sea interesante, sobre una obra. Nosotros tenemos un hashtag por la mañana que es Despierta con Arte y cada día analizamos una obra diferente. Bueno, pues tiene sus seguidores, tiene el público, creamos conversación, que es lo interesante, que el público tal. ¿Qué pasa? Que si tú incluyes una foto, una imagen fija, aunque sea una imagen potente, o sea, pues una obra como Guernica o una obra Dalí, tiene muchos likes, tiene mucho. Ahora bien, ahora la gente ya quiere vídeos, o sea, hay una diferencia. O sea, cuando vemos que esto, oye, pues parece que haces un vídeo, hombre, con cierto interés, con algo, y es brutal la diferencia, el cómo la gente te responde, te sigue. Entonces, es una forma un poco de ver también los intereses. Por supuesto, te tienes que amoldar absolutamente a las necesidades de tus usuarios, que por supuesto en Twitter o Instagram pues son mensajes cortos, visualmente muy atractivos. Intentamos no caer en la monotonía de que sea algo en lo que es muy fácil caer una agenda, porque como hay tanta actividad y eso a los seguidores les aburre, o sea, llega un momento pues que ni siquiera interaccionan, es decir, porque para eso está la web y demás. Entonces tú, es verdad que conviene informar y tal, pero no te puedes convertir en una agenda. Mañana tenemos esta posición, pasado se abre lo otro, un taller para familias, entonces eso llega a ser aburrido. Entonces siempre intentamos ver cómo se genera conversación, qué es lo que le gusta a los seguidores, qué es lo que, para intentar de alguna forma, aun siendo una institución cultural y teniendo que informar, tenemos una serie de requerimientos que a lo mejor pues no es nuestra obligación, es decir, no vamos a dejar de informar sobre un ciclo de cine, pero hay que ver cómo hacerlo de forma que interese. Por supuesto, y aunque no tenemos un contenido muy problemático, ni conflictivo, ni se generan grandes debates, no tenemos esos problemas, pero sí que hay veces que hay que modular ante determinados comentarios, saber si hay que contestar o no hay que contestar, si tiene sentido o no. Entonces hay que analizar, ver cuántos seguidores, o si es uno que se le ha ido de repente la cabeza y lo que quiere es lío y te insulta, por supuesto que a ese tipo de historias, vamos, es que ni entramos. Y lo que sí hay que hacer es estar, lo que os comento, todo el rato escuchando, viendo, hay preguntas, les gusta, o sea, en general a los seguidores, los usuarios, el público en general, hombre, requieren que ya que tú les estás ofreciendo una información, si hay algún tipo de pregunta, se les conteste de alguna forma, para que se cree esa conversación y ese contacto permanente. Nosotros tuvimos la experiencia durante la pandemia, que ha sido objeto de un estudio por parte de la Universidad Complutense y de algún par de empresas, porque nosotros lo que hicimos fue aprovechar justamente la oportunidad de esa pandemia y del cierre del museo
para de alguna forma, pues gente que no nos conocía o que no se había puesto, que no nos había seguido, pues tuvieran ese primer contacto pues muy cercano. Entonces incrementamos muchísimo la presencia en redes. Nosotros hay días que hacemos 3 tweets, 4 tweets, tal. Entonces estábamos todo el día bajo el hashtag de el Reina en Casa. Entonces era el Reina en Casa porque es que estábamos intentando llevarles pues todo lo que estaba pasando. Claro, la gente estaba aburrida en su casa, entonces empezamos con la imagen de la muchacha a la ventana, que se hizo emblemática y fue uno de los... tuvo un recorrido inmenso, o sea, ya te digo, porque han hecho estudios posteriores, pero nosotros, hombre, veíamos más o menos la evolución, pero se hicieron mediciones y bueno, fue de lo más, tuvo un éxito de lo más aclamado. En concreto, esa imagen, porque representaba mucho, es decir, de espaldas en la ventana, en ese momento, todo el mundo encerrado y demás. Entonces, pues nos dedicamos a ofrecer pues todo lo que podíamos y más. O sea, habíamos, que eso es muy importante, teníamos un bagaje, pero teníamos como un arca llena de productos y de cosas que la gente no sabía que estaban. O sea, nosotros lo habíamos estado subiendo a redes, pero había mucha gente que no lo conocía. Entonces, pues un estudio de restauración de esta obra. ¿Conoces la obra de Ángeles Santos? No sé cuántos. La tertulia del Pombo detrás del cuadro y contando historias. Bueno, entonces se produjo un crecimiento de un 300% en poco tiempo. Entonces, claro, aquello nos vino de alguna forma bueno, pues a confirmar que lo que la gente quiere es tener un acercamiento a la institución de una forma o de otra, porque hay gente que a lo mejor no ha venido nunca, o no, pero sí nos dimos cuenta que había muchísima gente que aún no habiendo venido nunca conocía perfectamente todo lo que... Y nos conocieron muchísimo más. Con lo cual, cuando eso que ya te digo nos sirvió para exposiciones que no se habían hecho nunca de fotografía, se hicieron exposiciones exprofeso de fotografía que se podían ver en la web. Había muchísimos catálogos que, bueno, estaban digitalizados y estaban ahí, pero la gente no sabía que existían. Como ya entraban a través de redes, pues hubo un montón de descargas, la gente no sabía ni que existía aquello. Entonces fue una manera fue una oportunidad, o sea, para que mucha gente conociera el museo, curiosamente, porque estaba cerrado, pero fue un acercamiento importante. Cuando abre el museo, pasamos del hashtag el Reina en Casa a el Reina es tu casa. Entonces empezamos a, aunque no se pudo abrir del todo, a ofrecer a través de las redes, podéis venir, tenéis la segunda planta abierta, tal. Es decir, fuimos siguiendo un poco, acompañándoles, escuchando lo que necesitaban, la actualidad, y aquello se convirtió un poco, bueno, pues en mantener el museo abierto de alguna forma y en mantenerlo vivo. Lo que os comentaba antes también, y eso hay que tener cuidado, o sea, no... hay también veces que yo creo que de forma errónea se utilizan las redes para dar autobombo, autopromocionarse. Intentamos evitarlo, es decir, es muy fácil pues que no sé, que al director le den un premio no sé qué o de una charla en no sé dónde, entonces nosotros, bueno, también esto es muy personal, quiero decir, esto es un poco para que no quede de alguna forma como lo que os comentaba, como autobombo, intentamos ser bastante objetivos, tener un perfil
mediano, provocar los menos conflictos posibles. Por ejemplo, tenemos puntos, como toda institución, puntos más débiles que sabemos que nos dan cada vez que los tocamos, como puede parecer un absurdo, pero es que hemos tenido problemas hasta con algún político. Porque el hacerse una fotografía delante del Guernica puede parecer una cosa que bien, sobre todo ahora con la guerra, pues nos han venido de todas partes del mundo a querer hacerse una foto del Guernica para colgarlo en redes y así mira qué bueno soy y es el símbolo de la paz y tal. Entonces intentamos, no lo podemos prohibir, evidentemente, ha venido Obama y tal. Pues se la ha hecho y han venido 20.000 políticos, pero suelen acabar con críticas porque como al público no se le deja hacer eso, la foto, pues puede parecer un absurdo. Entonces una cosa que puede ser positiva, al final se te puede volver en contra, no solo para el museo, mira estos que no dejan, sino incluso para la persona. ¿Qué tal? Volvemos a lo mismo, esto es una institución pública, con lo cual hay que ser absolutamente exquisito. Es decir, os comentaba el tema de ahora de la guerra. Entonces, es que claro, a nosotros nos acribillan desde distintas instituciones, cada una con unos objetivos distintos. Que llevamos a unos músicos ucranianos para que en la terraza, porque delante del cuadro de no sé, porque entonces claro, eso, o sea, tenemos que modularlo, porque muchas veces se produce pues un aprovechamiento de la imagen de la institución o de la imagen de un cuadro, de la imagen de un artista, que puede parecer una tontería, pero eso sí que a veces puede traer problemas. O sea, decir que yo en ese terreno intentamos, desde luego, tener mucha prudencia. Lo que sí hacemos de manera frecuente, y la verdad es que nos da muchísima satisfacción, es el poder interactuar con otras instituciones a través de redes para hacer sinergia. Ahora estamos trabajando con la Feria del Libro de Madrid, entonces cada día y con un hashtag pues hemos escogido una obra que tenga que ver con los libros, entonces les citamos. Entonces lo que hacemos es una especie de tráfico de seguidores, los que nos siguen, les siguen a ellos, los etiquetamos y entonces, bueno, estamos con la Feria de Madrid, estamos con Radio 3, también que mañana tenemos un macro concierto durante todo el día. Pues no lo sé, el Día de la Danza, de la Compañía Nacional de Danza, hicieron una actuación a través del Ministerio de Cultura y estuvieron actuando, se subió a redes, a Instagram, que tenían, no sé, cientos de miles de visitas, ha habido muchísima visita. Entonces, eso es una cosa muy positiva, que por otra parte también sirve, bueno, pues para dar un poco de variedad en el contenido, para que la gente vea cómo se interrelacionan las distintas instituciones culturales. Y luego, por supuesto, yo que también llevamos las relaciones con los medios de comunicación, es otra herramienta estupenda. Es decir, hemos tenido una rueda de prensa esta mañana, El País ya ha sacado una información, la ha subido a Twitter, pues nosotros lo retuiteamos y le damos un eco que a nosotros nos viene bien porque es una exposición nuestra, pero al País también le viene muy bien, porque de hecho les pasamos muchos lectores que pinchan con lo cual hay ahí también una complicidad importante, es decir, de hacer llevar, que no es simplemente por tener más o menos seguidores, sino porque nuestro objetivo es que el mensaje le llegue al público
a nuestros públicos, porque es que además, claro, tenemos muchísimos públicos. Entonces hay gente muy joven, hay gente mayor, entonces el utilizar de alguna forma todas estas herramientas para acercar el museo a nuestros públicos, bueno, pues es el objetivo de todas estas actuaciones que he resumido. No sé si me queda mucho tiempo. ¿Me queda? Sí. Vale, perfecto. No, por eso, porque no me quiero yo... Entonces, ese es el objetivo del museo y de nosotros, que somos un departamento más. Precisamente, hablando de medios de comunicación, nosotros hasta hace, pues, ¿qué os digo yo? Pues 6 años, 7 años, lo que os comentaba de que venían las televisiones, hacían sus piezas o no, y ya está. Lo que se emitía pues estaba muy bien, si alguien lo subía a redes, se retuiteaba, se compartía, pero decidimos, y es otra herramienta que, claro, es para el mundo de la cultura también considero fundamental. Es decir, hay otros sectores pues, que a lo mejor no lo necesitan, pero para nosotros la imagen y el sonido se ha hecho absolutamente imprescindible. Entonces, tuvimos que convocar un concurso, puesto que no teníamos... Volvemos a lo mismo, a la profesionalización. Nosotros no tenemos profesionales ni para que nos hagan piezas. Entonces, tuvimos que sacar un concurso y bueno, se licitó y claro, nosotros tenemos contrato anual con la agencia EFE, que yo les considero, claro, profesionales, porque son periodistas además, entonces te hacen unas piezas fantásticas que se pueden subir a la web. Entonces, lo que hacemos es no solo tener esa pieza a disposición de los medios y de todo el mundo que entre en la web, que hay vídeos de las exposiciones, sino que hay declaraciones de un comisario, de un director, y todo eso, que es un material valiosísimo para documentar una exposición, porque si no, no iba a quedar prácticamente, o sea, quedan sí los textos, los catálogos, por supuesto, pero esto digamos que es un complemento más que además se consulta muchísimo, con lo cual, además de las piezas que os comento, pues disponemos de entrevistas de un comisario o de un artista o del director, y también hacemos piezas sonoras. Hacemos podcast que ponemos a disposición también de los medios. Muchas radios disponen de todo ese material y estamos en las mismas. Es una nueva forma de difusión, pues porque hay veces que el redactor de la cadena SER no puede ir. Entonces le ofrecemos encapsuladas unas entrevistas que luego las pueden editar o no. Claro, aquí se abre otra discusión y es: resulta que los periodistas estamos haciendo lo que nos mandan, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que esa discusión ha existido siempre. Ahora son estos materiales, pero antes también había periodistas que se limitaban a lo mejor a reproducir una nota de prensa que daba un ministerio o una institución y no se investigaba más allá. Esto es exactamente igual, o sea, es decir, esto pues puedes coger, emitir una pieza o no, o hacer otra cosa. Es decir, que la variedad es amplia y te da mucho juego para llegar igual a muchos públicos, a muchos medios nacionales, extranjeros, porque no todo el mundo puede venir, insisto, o con una cámara, con una grabadora, Con lo cual, eso es. Nosotros también tenemos, que es otra forma, también está colgado en la web, por si alguien tiene curiosidad,
que es la Radio Reina Sofía. Entonces también hay piezas muy interesantes, unas más conceptuales, otras menos, pero ahí están para uso y disfrute del que lo quiera. Nosotros no hemos entrado prácticamente, o hemos entrado muy poco en el tema de las exposiciones virtuales, los recorridos. Hicimos algo muy poquito, como os decía antes, más de carácter, un par de exposiciones fotográficas, pero no es un campo en el que nosotros nos estemos de momento moviendo, porque bueno, también es una decisión de la dirección, por supuesto, es una cuestión editorial y por el momento, bueno, pues no hemos entrado en hacer exposiciones virtuales, aunque por supuesto hay algunos museos, algunos centros que hacen a nivel profesional, pero es mi opinión. Creo que no está acabando de cuajar, porque es otra herramienta, es otra forma que tuvo su momento al principio y que algunas instituciones probaron. Nosotros hicimos algo con la obra de Juan Gris, pero no es una cosa que estemos desarrollando por el momento. Entonces, nada, pues si me queréis hacer alguna pregunta o lo Pues, hacemos después o sí. como tú veas. Muchas gracias, Concha. Ha sido súper interesante todo lo que nos has contado de lo que estáis haciendo en el Reina Sofía. Luego he apuntado un montón de ideas clave y de buenas prácticas. Y nada, si te parece, dejamos las preguntas, el debate para el final. Para el y final, escuchamos sí. Disculpa que me lo habías dicho, que era el final. Tienes toda la razón. No, tranquila. Y pasamos la palabra a Nacho. Genial. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias, Ana. Bueno, y muchas gracias a SEDIC por la invitación, que es un placer estar aquí. Que ya estuve una vez y me apetece mucho estar en este tipo de eventos, porque es donde de verdad se produce intercambio de información, que al final es lo que a los periodistas, a los que dedicamos a la comunicación nos gusta, así que siempre es una buena oportunidad para poder compartir. Y bueno, desde mi punto de vista, decía Concha que a mí me toca ser un poco el malo, es verdad, porque si pensamos que mañana es el Día Internacional de los Museos, pues claro, ellos mañana las redes sociales las van a utilizar para hacer gala de todo lo que tienen en el museo, y los que nos toca el día a día o tener que contar noticias, pues bueno, es un poco más desagradable la época que nos está tocando vivir, así que no es tan divertido, pero bueno, tiene sus cosas también que nos entretienen el día a día. Yo tengo la particularidad, como decía Ana cuando me ha presentado, de que durante muchos años, bueno, y sigo ligado al mundo del fact-checking, de la verificación. Estuve en maldita.es desde el origen del proyecto hasta hace bien poco, aunque sigo ligado de alguna manera, pero bueno, ya no es como antes, ya no estoy en la parte editorial. Y claro, eso te hace ver toda la parte de difusión de información de una manera muy diferente a cómo lo pueden ver otros compañeros dentro del mundo del periodismo, dentro del mundo de la comunicación. Es verdad que uno de los puntos en común que podemos tener instituciones culturales o instituciones dedicadas a la comunicación corporativa o el periodismo es que hoy en día ya no es como antiguamente, que se trataba de una difusión unidireccional en la que los periodistas intentábamos contar qué estaba pasando en el mundo. Yo siempre pienso que el periodismo es, al fin y al cabo, contar historias. Entonces, nosotros contamos historias y ese debería ser el fin, aunque hay veces que no funciona. Pero lo que nos ha hecho la evolución de la comunicación y a cómo está en el día de hoy es que ahora un reto que tenemos todos por delante es crear comunidad. Y ese punto nos obliga a todos a una cosa que también ha nombrado Concha, que es llegar a las audiencias, pero también escuchar a las audiencias. Escuchar al usuario o escuchar, en nuestro caso, a quien recibe la información. Y ese es el punto en el que hay que saber equilibrar muy bien qué parte de responsabilidad tenemos con los contenidos y qué parte de responsabilidad tenemos con nuestra comunidad. El principal problema que tiene la comunicación periodística, digamos, de información pura y dura, es que cuando queremos satisfacer una necesidad que tiene la audiencia de conocer, de saber lo que está pasando, entramos en una dinámica en la que nosotros queremos ser,
principio creemos que hacemos bien nuestro trabajo, queremos ser los que informen a nuestra audiencia sobre todo, ¿no? Queremos llegar a más audiencias, pero por lo menos cuidar a la que ya tenemos, ¿no? Y queremos ser los primeros en informarles de lo que está pasando en el mundo. Esa tendencia nos obliga a ponernos en un sistema que hay que ser, objetivos, y estamos en un sistema comercial competitivo en el que las empresas periodísticas compiten con otras empresas periodísticas para, bueno, pues conseguir publicidad, conseguir ingresos, y eso se tiene que conseguir de dos maneras: o bien consiguiendo mucha más audiencia y de tal manera que vendes espacios publicitarios, o bien tienes a alguien que te financie ese medio de comunicación de manera altruista. Como la segunda parte en este país y en la mayoría de países no sucede, casi todos competimos con publicidad o con suscripciones. Por ejemplo, Público, donde trabajo yo, nuestro modelo de negocio es buscar las suscripciones de nuestros lectores. ¿Qué significa eso? Queremos depender de nuestra comunidad y de que sea nuestra comunidad la que al fin y al cabo sea la que nos esté supervisando nuestro trabajo, que nos diga lo que estamos haciendo bien e intentar ir consiguiendo llegar a más gente. ¿Cuál es el problema? Que cuando queremos ser los primeros muchas veces corremos demasiado. Y ahí quien se sacrifica muchas veces son los procesos de verificación. Cuando hablábamos para preparar esta charla, yo hablaba con Ana y con Concha, y hablábamos de que, por ejemplo, en Público tenemos grandes expertos, periodistas, que saben mucho de su área, ¿no? Saben, pues son los que siguen al Partido Socialista, gobierno en este caso, ¿no? Se dice, pues son gente que sabe perfectamente cómo funciona el gobierno, tienen fuentes dentro del gobierno, saben o conocen perfectamente la agenda del gobierno y por lo tanto sus contenidos tienen una gran calidad. En el caso de los museos, en el caso del Reina Sofía, hablar de cualquier cuadro del Reina Sofía tienes la garantía que dentro de esa institución está la persona que más sabe de ese artista o una de las personas que más sabe en el mundo de ese artista o de ese cuadro en concreto. Eso, a la hora de difundir información, te permite que la verificación de esa información sea casi absoluta, es decir, que sea casi perfecta. En el caso de una empresa periodística como es la mía, ocurre lo mismo. Si tú tienes control hacia el contenido, es muy difícil cometer un error. Pero cuando se quiere correr demasiado, todo el mundo, por ejemplo, en el marco español, vamos a centrarnos en España, se acordarán de aquella famosa fotografía en la portada del diario El País, en la que aparecía Hugo Chávez en la cama de un hospital y luego no era Hugo Chávez, había sido un fallo garrafal de falta de verificación de aquella fotografía y se publicó en portada del País. El País tuvo que retirar la tirada que ya estaba en los kioscos para intentar evitar que se creciera más ese problema. En la era digital pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que ahora parece que cuando creamos un contenido digital tenemos creamos tanto contenido, creamos tanta información que a veces se cree la gente que cuando tú publicas algo en Twitter, en Facebook, en Instagram, si te equivocas y lo borras corriendo, no queda rastro. Y eso es falso. El rastro digital, la huella digital de esos errores sigue siendo la misma. Por lo tanto, el problema no está en cómo solucionar el problema cuando ya ha surgido, sino en hacerlo mucho antes. Por eso tan importante es los procesos de verificación interna antes de publicar. Y eso va en contra de las prisas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se equilibra entre las prisas? ¿Cómo equilibramos las prisas? ¿Cómo podemos, en esa balanza en la que necesitamos ser los primeros a la hora de contar algo, y que para eso las redes sociales, por ejemplo, son una de las armas más ventajosas que tenemos las empresas periodísticas para poder hacerlo, ¿con qué equilibramos esas prisas? Bueno, por experiencia, la única forma que hoy por hoy tenemos las empresas periodísticas para poder equilibrar esa velocidad a la hora de publicar, es decir, queremos ser los primeros, pero si vamos a sacrificar ser los primeros, tiene que ser por algo. Y eso nosotros lo estamos haciendo a través del único sistema que creemos que puede funcionar, que es la credibilidad. Lo que queremos es decir a la gente, ok, a lo mejor no llegamos a ser los primeros, pero cuando nosotros digamos que ha pasado algo, va a estar verificado. Yo pongo muchos ejemplos, ¿no? Del día a día, porque creo que es muy importante el cómo lo sufrimos, ¿no? Una de las cosas que nos pasa muchas veces es que nos llega una información de agencias sorprendente, muy llamativa, y claro, rápidamente vamos a verlo que saltan alertas de otros compañeros de otros medios que lo están dando. Hay dos opciones. Continúas ese sistema en el que tú mandas también una alerta a tus suscriptores, a tu red de gente, y te lanzas a la piscina siguiendo esa estela que está marcando todo el mundo, o intentas consolidar esa información. Cuando la información suele ser información de gobierno, información de partido, información sanitaria, es decir, información que tenemos expertos en casa
que saben de ese tema, es muy fácil verificarlo. Rápidamente vas al compañero, nuestros compañeros de redes dicen, oye, ¿esto está verificado? Sí, pum, para adelante salimos. Si no se puede verificar ese contenido, nosotros paramos, llamamos, comprobamos y luego salimos. La única forma de ganar puntos en eso es mantener la credibilidad, es decir, que la credibilidad vaya ascendiendo. Y eso tiene un riesgo, porque en comunicación tú puedes hacer todo muy bien, tú puedes ir ganando puntos y cuando estás a 99 sobre 100, lo has hecho maravillosamente bien, todos tus contenidos los has creado con fiabilidad, contraste, has llamado a las fuentes, has publicado siempre todo consolidado y de repente un día te equivocas, fallas, cometes un error. Eso la audiencia lo castiga y mucho. Entonces, cuidar la credibilidad es una de las cosas más difíciles que hay. Es como, durante la pandemia se dijo mucho y hubo, no sé si acordaréis que se hablaba de que los peluqueros eran profesiones de, ¿cómo se decía entonces? Eran trabajos esenciales, gracias Ana, y empezó a correrse ese rumor de que era porque la gente no se podía lavar a sí misma la cabeza, bueno, aquello que pasó durante la pandemia, pero una cosa curiosa porque salían peluqueros diciendo, es que para nosotros es muy difícil, hacer un cliente, pero un mal corte y perdemos el cliente para siempre. Pues esto es lo mismo en información. Tú puedes estar creando credibilidad durante muchísimo tiempo, pero un gran error de credibilidad, recuperarte de un gran error de credibilidad, es muy complicado. Y eso pasa y se ve muy bien también en la parte de los suscriptores. Tú puedes estar creando un sistema de credibilidad muy bestia, muy bueno, y en el momento que falles, puede que haya suscriptores que se bajen del barco. Y cuando tu sistema de financiación va por ese lado, es muy importante poder retenerlos. Por lo tanto, lo que tiene que haber es un equilibrio en el que se haga comprensible a la audiencia de los procesos de verificación de las empresas periodísticas y a la vez se les haga partícipe. Eso que decía Concha de intentar que la comunicación sea horizontal y saber elegir con quién conversamos, porque hablaba Concha de los haters, ¿no? De estas personas que en redes sociales se encargan de crear ruido alrededor de informaciones o de contenidos que creamos desde el otro lado. Bueno, pues saber con quién hablar y cómo crear y cómo consolidar ese sistema es lo más complicado de la comunicación. La otra parte más complicada es cuando tú quieres llegar a tu audiencia y quieres llegar a la audiencia. Concha decía una cosa que yo creo que nos mantiene un poco en contexto, en relación. La responsabilidad pública que tiene una institución cultural como es el Reina Sofía, que es una institución pública o depende del Ministerio de Cultura y que por lo tanto no se puede quedar en llegar solo a unos cuantos, sino que tiene que llegar a todos. Y tú no puedes decir, como ya estos me siguen, voy a dedicarme a hablarles solo a ellos. No, hay que expandir esa comunicación porque tienes una responsabilidad. Pues lo mismo pasa con los medios de comunicación. No podemos quedarnos solos en la audiencia que tenemos nosotros, sino que tenemos que expandirnos y sobre todo llegar a audiencias más jóvenes. Y eso obliga a cambiar la forma de informar. No es lo mismo hablar en Twitter, que es una red social eminentemente pensada para políticos y periodistas, que casi prácticamente es la conversación. No sea políticos y periodistas, sea gente experta en comunicación, podríamos decir, gente que ya sabe de cómo se funciona ese entorno. Hay de todo, hablo general. Facebook tiene otro perfil completamente diferente. Instagram tiene otro perfil completamente diferente y los contenidos son diferentes. Ya no hablemos de TikTok. Es decir, adaptar a cada uno de los medios el lenguaje, el contenido que vas a ofrecer. Es decir, no puedes presentar la misma información en cada una de las plataformas. Ya no hablemos si haces una incursión en Twitch. Por ejemplo, nosotros en Maldita, hasta hace bien poco que estaba yo ahí, pero que siguen haciéndolo, cada día tienen un Twitch a mediodía para hablar de desinformación. Bueno, pues todo eso no puedes contarlo en el mismo lenguaje que en el resto de plataformas. Se tiene que ir adaptando. Y esa especialización también obliga a un esfuerzo interno dentro de instituciones o de empresas periodísticas para poder llegar a más gente con el lenguaje correcto para esa gente. No le puedes informar igual en un TikTok, que es un lenguaje súper coloquial, que hacerlo en Twitter, que es una cosa más formal y donde el texto es el protagonista. Decía Conchi, hay que crear más vídeo, más fotografía. Es verdad, porque la audiencia se ha ido transformando y te reclaman más ese tipo de contenidos en Twitter, pero en TikTok es así. TikTok tiene un modelo de funcionar y son vídeos. Pensar que solo tenemos que hacer vídeos es un error, porque tienes que adaptarte a si hay un challenge en el que tienes que hacer un baile determinado para informar sobre no sé qué. Bueno, pues depende de dónde estés, en qué institución o qué quieras contar, tienes que adaptar ese contenido a ese tipo de forma de comunicar. Y eso es lo más complicado, ese es el reto que hay por delante.
Una vez que ya tenemos que vamos a tener un proceso de verificación interno en el que vamos a crear contenidos verificados para crear credibilidad, que es el sistema que yo creo que por responsabilidad tendría que hacer todas las empresas periodísticas. Y una vez que hemos adaptado los formatos a cada uno de las redes sociales o de las formas de comunicar que tenemos, queda el tercer paso, y es cómo contarle a la audiencia que hay una responsabilidad compartida. Nosotros informamos, nosotros contamos, pero, por ejemplo, constitucionalmente en España, el derecho a la información es el derecho a recibir información de forma veraz, no solo difundirla, sino también es el derecho a recibir información veraz. Esa responsabilidad también, como receptores, tenemos que tener una serie de acercamiento a esa información de forma crítica, no consumir de manera alocada cualquier cosa que nos llegue. Cuando suceden crisis como lo que hemos podido comprobar con la guerra de Ucrania, pero nos podemos ir a cualquier crisis mínima que sea, no hace falta que nos vayamos a grandes eventos. La explosión que hubo el otro día en Madrid, en el barrio Salamanca, por ejemplo, cualquier cosa que sea un evento extraordinario, provoca que la gente automáticamente comparta muchísima información sobre el evento de forma muy rápida. Uno de los principios que hay para evitar la difusión de desinformación en redes sociales es: si tienes dudas, no lo compartas. Si hiciéramos todos ese ejercicio de responsabilidad, es decir, igual que a las empresas periodísticas les decimos, de acuerdo, muy bien, yo me voy a fiar de ti, te voy a otorgar mi credibilidad, pero a cambio quiero que tú tengas un proceso interno de verificación y que no me engañes cuando me cuentes una historia, que no quieras ser el primero en publicar, pero cuando publiques que sea creíble 100%. Pues si nosotros hiciéramos lo mismo cuando compartimos información en redes sociales, se crearía un ecosistema mucho más limpio. El hecho de que compartamos a toda velocidad, es decir, que directamente nos llega un tweet o nos llega un post de Facebook y vemos que está hablando de una explosión y vemos una imagen súper llamativa y la compartimos, estamos cometiendo ya el primer error, aunque luego sea cierto, aunque nos salga bien, porque a lo mejor en el 90% de las ocasiones que compartimos ese tipo de información nos sale bien. ¿Cuál es el problema? Que como en un 10% nos haya salido mal, a lo mejor hemos creado una situación de estrés a gente que ni siquiera conocemos, a lo mejor hemos creado una desinformación que ha obligado a movilizar efectivos que tenían que estar en otro lugar porque nosotros hemos creado un sistema de difusión de desinformación que ha obligado a que esa gente se desplace a donde no tenía que estar. Es decir, hay una serie de consecuencias que a lo mejor ni siquiera llegamos a percibir nunca, pero existen. Cuando nosotros recibimos un contenido y automáticamente lo compartimos, hay preguntas que no nos hemos hecho. Por ejemplo, no nos hemos hecho una pregunta de quién me ha pasado esto, de dónde viene, quién lo publica, por qué sé que es ese sitio, dónde está el contexto. Esa serie de preguntas que son mínimas, si nosotros vemos una explosión y es muy llamativa, hay una cosa muy sencilla que normalmente podríamos decir que es el mal del periodista hecho en el ciudadano, ¿no? Yo recibo un contenido y son sesgos de comunicación. Para quedar bien con los que están a mi alrededor, para quedar bien con mi comunidad, lo voy a difundir rápidamente, voy a ser el primero en contarlo. Ese ser el primero en contarlo, ya sea en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Telegram, donde queramos, lo que hace el mismo mal que estábamos hablando de los medios de comunicación que podemos cometer a la hora de ir con prisas. Es decir, quiero ser el primero, no lo verifico, como me llega una imagen espectacular, la quiero compartir con todos mis contactos y automáticamente he cometido el error de no mirar si lo que lo publica es una fuente oficial o no. Si viene de un medio de comunicación con cierto prestigio o si identifico que por contexto estamos hablando de lo mismo. Durante la guerra de Ucrania, muchísima gente durante los primeros días compartía imágenes que ni siquiera eran de Ucrania. Durante muchísimos días estuvieron compartiendo imágenes de un evento que se sabía que estaba sucediendo en Ucrania, pero con imágenes de otro país. Entonces, se estaba creando una fatiga, como con la pandemia. En la pandemia, os acordaréis, esto es más fácil de que lo imaginemos porque es algo que nos tocó a todos de cerca. Durante la pandemia, yo creo que ha sido la experiencia laboral más dura que he tenido en mi vida, porque trabajamos 6 días a la semana de 7. ¿Sabéis esto que la gente estaba en casa diciendo me aburro y me quiero leer un libro? Bueno, cualquiera que trabajase en Maldita, como estaba yo, no tuvimos esa experiencia. O sea, teníamos un día libre para intentar descansar. Los que éramos más mayores teníamos que apoyar a los más pequeños porque había un estrés psicológico muy, muy alto por todo lo que recibíamos de desinformación.
Y luego que tú eres el primero que tiene que estar hablando con tu familia también para decir, no, esto no es cierto, esto que se está diciendo de que este tratamiento es eficaz contra el coronavirus no funciona, si te encuentras mal hay que ir al hospital, no hagamos el voy a tomar ajo porque va a curarme el coronavirus. Es decir, todo eso que parece que es una gran pandemia de la desinformación era real. Es decir, sí que había una gran desinformación. Si nosotros compartimos esos contenidos, podemos en última instancia ser responsables de lo que vaya a pasar a partir de que una persona recibe esa desinformación. Y era muy fácil, era tan fácil como si no lo dice una fuente oficial, no me lo creo. El problema es que nos convertimos en esa gente que quiere ser el primero en dar la noticia, quiere ser el protagonista de intentar comunicar a los demás que algo funciona, que yo te puedo ayudar. He descubierto esto, soy el que te va a explicar por primera vez este evento y luego voy a tener un reconocimiento por parte del grupo porque he sido el primero en hacerlo. ¿Qué sucede con esto? Está demostrado que una persona que comparte desinformación, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, luego no vuelve al grupo de WhatsApp a decirme he equivocado. Es decir, si comparte desinformación y después se percata de que se ha equivocado, no vuelve al grupo a decir, oye, yo me equivoqué. Por presión de grupo es un sesgo y al final la gente no lo hace. Pues ese es el gran problema, que no debemos hacer la solución, igual que con las empresas periodísticas, sino que lo que tenemos que hacer es evitar crear el problema. Es decir, no entrar después a ver cómo soluciono, cómo borro este post o cómo hago para que nadie se entere que me he equivocado. Mira, hoy nosotros publicábamos una noticia, lo publicamos en público.es, sobre un consejero de presidencia de Ecuador que publicó un tuit ofensivo contra una asambleísta, una diputada de Ecuador, y lo borró. Lo borró porque era súper ofensivo. Lo que decía, se intentaba ofenderla y decía, esto es lo que pasa por intentar pasar del escaño, del tubo, decía en este tuit, el tubo se refiere a las barras de pole dance. Bueno, pues esto que pasa, dejar a las mujeres pasar de la barra de pole dance al escaño. Cuando se da cuenta de lo que ha escrito, la barbaridad que ha escrito, lo borra, pero ya es tarde. ¿Por qué es tarde? Por lo mismo que estamos comentando. Ya no se trata de que ya el mal estaba hecho, eso por supuesto, pero me refiero a que ya existe la huella digital. Los abogados de este señor intentan decir que, bueno, que es que no está probado que ese tweet sea real porque lo que se mueve por todas partes es una captura. Nosotros en España, y lo podéis ver en maldita.es, como digo, hay un montón de casos de capturas falseadas, pero sí que se puede demostrar si un tweet existió o no existió. Existe la huella digital. Entonces, la responsabilidad con el contenido empieza desde el momento que se publica. Y eso se crea un paralelismo en el sistema de comunicación perfecto, en la responsabilidad entre los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad social, que es obvia, porque nos dedicamos a distribuir información y tiene que ser información veraz. Ojalá fuese información verdadera, pero la ley dice veraz. Y, por otro lado, la responsabilidad como usuarios que tenemos todos y que compartimos también información todos los días, en la que tenemos que ser responsables de qué es lo que compartimos en nuestras redes sociales. En ese equilibrio entre las dos cosas es donde se tiene que ir creando la comunicación en redes sociales, entre que las empresas periodísticas comuniquen con responsabilidad contenidos creíbles y que los usuarios compartamos aquellos contenidos que son creíbles. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema, hay tres tipos de problemas. Hay tres caras de este problema. El primero, la primera cara sería que ahora mismo cualquiera de nosotros puede compartir información en segundos. Tenemos una facilidad absolutamente impresionante de poder compartir en 0,5 segundos, es decir, no llega ni al segundo. Hemos compartido una desinformación y ya está fuera. Ya está fuera de nuestro alcance, ya no sabemos dónde va a llegar. La segunda parte es que tenemos mucho acceso a muchas fuentes de información y a muchas fuentes de desinformación, por lo tanto. El hecho de no saber discernir cuándo una fuente es información y cuándo una fuente es desinformación es otro de los grandes problemas. Si nosotros a lo largo del día recibimos un montón de inputs sobre diferentes eventos y no somos capaces de controlar o de supervisar qué es lo que estamos recibiendo, no podemos ser del todo responsables a la hora de no compartir. Es decir, para nosotros nos parece igual de mal un contenido de una fuente fiable que un contenido de una fuente que no es fiable a priori. Y la tercera arista o la tercera cara de este problema es la credibilidad de los medios. Si nosotros no somos capaces de crear una entidad que de cara a la audiencia sean capaces de percibir
que tú eres un medio diferente a otros tipos de medios que no paran de mentir, es que hay un problema en cómo se han creado las credibilidades en las empresas periodísticas. Y ahí es donde reside la responsabilidad de medios de comunicación, que nosotros mismos deberíamos crear una red en la que nos sostuviéramos nosotros mismos a intentar identificar cuándo está bien hecho un trabajo periodístico y cuándo no está bien hecho un trabajo periodístico. Porque si no damos herramientas a la audiencia para que sepa detectar cuándo un trabajo está bien hecho, vamos a tener un problema. Ahora Reporteros Sin Fronteras está llevando a cabo una campaña o una labor, digamos, de difusión de sistemas de transparencia en los medios de comunicación. Es decir, cómo de transparentes somos los medios de comunicación a la hora de crear nuestros contenidos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto que parece que es algo muy novedoso o que no existía hasta ahora y que se está poniendo en marcha. Es cierto que en medios de comunicación apenas existe una cosa como esta. Yo debo decir que Público sí que tenía algo parecido, pero bueno, es un sistema que podemos mejorar. Pero, por ejemplo, en sistemas como este existen en las agencias de verificación. Es decir, medios de comunicación como Maldita.es pertenecen a una red internacional, el International Fact-Checking Network, que estipula que hay una serie de principios que tienen que cumplir cada uno de los miembros de esa red internacional para poder adherirse. Esos medios que se adhieren, lo que ponen es que van a cumplir una serie de responsabilidades o una serie de principios que, si no los cumplen, la audiencia puede denunciarlo ante esa red para que esa persona, ese grupo, perdón, ese medio, sea expulsado de esa red internacional. Si nos adentramos en esos principios, son cosas que todos pediríamos que tuviesen los medios de comunicación, no son las agencias de verificación o los medios de verificación. Una política de rectificación. ¿Quién no querría que un medio de comunicación tuviese una política de rectificación abierta? Es decir, que me equivoco y automáticamente lo que hago es poner en el titular corrección y abajo, en el final de la noticia, poner esta noticia ha sido modificada porque se había cometido este error. De esa manera, todos sabemos que cada cosa que consumamos en ese medio de comunicación, si no tiene corrección, es que es cierta, y si no lo corrigen, tienes a alguien al que recurrir para decirle, oye, este medio no está cumpliendo con estos principios que dice de rectificación, por ejemplo. Transparencia de las fuentes. Yo creo que todo el mundo ha consumido alguna vez en un medio de comunicación, según fuentes del Ministerio del Interior, según fuentes del Partido Popular, según fuentes del Partido Socialista, es decir, no sabemos quién lo cuenta. Lo sabe el periodista y ya está. De principio, eso es un recurso que tú tienes que poner encima de la mesa con tu audiencia y que si ellos se fían de ti y tú has tenido credibilidad y has hecho políticas de corrección correctas y lo que cuentas es cierto, lo puedes usar. El problema es cuando todas tus noticias se basan en fuentes de me lo ha contado Menganito y nunca sacas nada. Mira, un tema que está de actualidad, de mucha actualidad estos días es que, por ejemplo, el rey Juan Carlos vuelve a España, ¿no? Durante mucho tiempo se hablaba de que el rey Juan Carlos aparecía como beneficiario de una fundación, la Fundación Lucum, y se estuvo diciendo durante meses que el rey Juan Carlos era beneficiario. ¿Al final fue real? Sí. ¿Era verdad? Sí. El primer medio que saca los documentos es el diario El Español, pero lo saca como 4 meses después de que la noticia se empieza a mover, que si no recuerdo mal creo que la empiezan a mover el The Telegraph en Reino Unido y creo que aquí fue El Confidencial o El País, uno de los dos. Todos durante meses decían documentos a los que ha tenido acceso este diario y nadie sacaba los documentos. Y todo el mundo aceptaba como bueno que se pudiera hacer ese tipo de acusación al jefe del Estado o al ex jefe del Estado sin ningún tipo de documentación. Bueno, pues eso es el contrato que tú tienes que hacer con tu audiencia, decirle, si tú me compras este tipo de contenidos, perfecto, yo he visto los documentos y tú te fías de mí. Pero eso hay que ganárselo. El problema es que hemos entrado en una etapa de falta de credibilidad de los medios, que no hay diferencias entre unos y otros. Dentro del mismo medio hay firmas que tienen más credibilidad unas que otros, pero al final hay gente que no sabe qué periódico. A mí no me conoce la gente por el nombre, seguramente. Yo puedo estar publicando muchísimas cosas y a lo mejor la gente no sabe ni, oye, pues este chaval por dónde venía, de dónde estaba o dónde no estaba. No lo saben. En cambio, a lo mejor firmas un poco más prestigiosas así, pero de normal no. Pero en cambio sí que te enlazan con tu cabecera, con el medio en el que trabajas, con el medio para el que estás publicando. Bueno, pues ahí tienes que crear un contrato entre el periodista, entre el medio
y la audiencia. Y eso que nos parece muy normal para información periodística de una noticia normal, en redes sociales tiene que ser exactamente igual. Es decir, si en un contenido en Twitter nosotros queremos contar algo que es información o queremos salir a dar una última hora, tenemos que hacer el mismo proceso. Establecemos un contrato con la audiencia y nosotros lo que le decimos es, si voy a dar una última hora, es que es una última hora. Si voy a dar una exclusiva, por ejemplo, es que de verdad es una exclusiva. A ver, yo aquí rompo una lanza a favor de, que seguro que más de uno lo ha escuchado, que hay veces que por correr y por contarlo en redes, salimos los medios de comunicación con exclusiva y de repente lo tienen 2 medios de comunicación. Bueno, eso puede pasar, con que sea exclusivo de esos 2 medios de comunicación, no pasa nada, y puede pasar porque a lo mejor la fuente es la misma. Y esos son problemas de, pues tienes una fuente que no es muy buena, que es una fuente que es, podemos llamarlo así, una boca chancla, entonces pues se lo ha contado a todo el mundo y te ha dicho a ti que era exclusivo y luego te ha traicionado y se lo ha dado a otro. Puede pasar. Pero el hecho de que de repente nos encontremos con que alguien dé como exclusiva, por ejemplo, hoy el gobierno aprueba la ley del aborto exclusiva. No, hombre, no, es el Consejo de Ministros, quiero decir, no te lo puedes apuntar como una exclusiva, es una última hora. Bueno, pues todos esos detalles que parecen pequeños, o sea, que no tienen mucha trascendencia, son pequeños detalles que van construyendo la imagen como medio en redes sociales. Y queda el tercer escalón, es decir, hemos hablado de la responsabilidad de los medios a la hora de contar en redes sociales la información y qué contrato hacen con su audiencia, la responsabilidad que tiene la audiencia a la hora de ser crítico, y queda un tercer escalón que es el propio periodista y su imagen en redes sociales, que es la otra parte que muchas veces nos olvidamos. Y es que muchas veces la información no depende solo de la empresa periodística, no depende solo de cómo lo cuenta el medio de comunicación, sino también cómo lo cuentan sus redactores, los periodistas que trabajan en el medio. Y ahí es donde empieza el conflicto entre dónde empieza una cuenta personal y dónde empieza una cuenta profesional. Es decir, yo no sé si sabéis que en Televisión Española, por ejemplo, no permiten que la gente que ya no trabaja en Radio Televisión Española pongan referencia en el handle, en el usuario de Twitter, referencias a Televisión Española. Muy lógico, si tú ya no trabajas en Mi Casa, no te puedes llamar Cristina-TV, porque ya no trabajas aquí. Es decir, no puedes apropiarte de la imagen de la radiotelevisión pública. Pues esas normas tendrían que ser más, más estrictas si queremos intentar controlar toda la información. Y ahí es el reto entre saber si se quiere controlar al 100% cómo se difunde la información de tu medio, es decir, si tú eres redactor y vas a compartir algo en tus redes personales, allá tú, pero no uses la red para beneficiarte en tu propio favor, o sí. Es decir, ese equilibrio es el que las empresas periodísticas tienen que establecer a la hora de cómo quieren comunicar en redes sociales también. Esto parece que es muy lógico y que parece que es muy fácil, porque hasta ahora hemos utilizado casi todo el mundo Twitter. Hace unos años, hace no muchos años, la mayoría de periodistas hace bastantes años la mayoría de periodistas no tenían Twitter, fueron entrando poco a poco y se hizo como un medio de comunicación muy fácil, por ejemplo, para que periodistas autónomos, por ejemplo, dieran difusión a sus trabajos. Funcionaba muy bien eso. A partir de ahí, periodistas de todo tipo entraron a contar las informaciones en Twitter y se creaba conversación y ha funcionado muy bien. Claro, a nadie le sorprende ahora que un periodista utilice Twitter para difundir sus propios contenidos o contenidos de sus compañeros o se haga una imagen difundiendo información en Twitter. El problema llega cuando entramos en otras redes sociales que son menos serias, podríamos decir. O sea, es decir, que nos encontramos a un periodista en TikTok haciendo contenidos un poco más adaptados a esa red social. Y a lo mejor contado así no parece muy llamativo, pero hace tan solo, pues hará 3 semanas, quizás un mes, no creo que vaya a más de un mes, en redes sociales se creó un problema muy grande porque una chica en la guerra de Ucrania, era una chica ucraniana, había estado contando toda su vida a través de TikTok. Siempre contaba su vida a través de TikTok. Contaba todo lo que hacía a través de TikTok. Empezó la guerra y tuvieron que meterse en un búnker y la chica siguió retransmitiendo con el mismo tono, con la misma alegría, con la misma simpatía lo que le estaba pasando. Iba en el autobús, luego del búnker se desplazaban a Polonia e iba contando en el autobús todo lo que iba pasando, todo lo que iba viviendo, cómo pasaba el control, cómo pasaba por la frontera, cómo vivían, cómo se quedaban donde podían. Bueno, la crítica fue brutal porque decía todo el mundo que frivolizaba con la guerra en Ucrania.
Y en realidad lo que estaba haciendo esa chica es seguir informando a su audiencia, que en este caso estamos hablando de algo totalmente fuera de periodismo, pero seguir informando, por así entenderlo, o contando a su audiencia lo que le estaba pasando porque ella controlaba el lenguaje de esa plataforma social. Bueno, pues el reto ahora es saber cómo en periodismo se pueden utilizar diferentes plataformas, cómo se pueden utilizar los diferentes tipos de lenguaje sin perder credibilidad para la audiencia y sin perder la seriedad o la rigurosidad que tiene que tener ese contenido. Y ese es el gran reto. Ahora mismo Twitter, salvo eso que contaba Concha de hay que adaptarnos porque tenemos que hablar de más en fotografía, más en vídeo, pero es un medio serio, es un medio en el que podemos contar noticias de una manera bastante fácil. Facebook igual. El reto está ahora en cómo nos adaptamos a Instagram, cómo nos adaptamos a TikTok, cómo nos adaptamos a Twitch y cómo se comienza esa sinergia entre redes sociales y la forma tradicional de comunicar, que ahora mismo, por ejemplo, en mi medio es una página web que es público.es y de vez en cuando sacamos el especial en papel, pero vamos, básicamente se trata de una forma de comunicar unidireccional, que sí que hay comentarios y todo lo que queramos, pero es unidireccional al fin y al cabo, con unas plataformas y unas redes que permiten que se cree esa conversación que decía yo al principio y que sobre todo lo que hay que buscar es comunidad, porque en ello va, por un lado, la financiación del medio, que en el caso de público es clara porque somos totalmente transparentes en esto, que es a través de suscripciones. También tenemos publicidad, pero buscamos que sea a través de suscripciones y porque es la única forma de crear contenidos y saber de verdad que te están supervisando y que están diciendo, oye, cumples con esos estándares de transparencia que vas pregonando y me gusta lo que haces. En ese equilibrio es donde hay que encontrar cómo comunicamos en redes y cómo llevamos a cabo esa comunicación para crear esa comunidad que al fin y al cabo es lo que yo creo que tanto instituciones culturales como instituciones periodísticas buscamos utilizando las redes sociales. Pues muchísimas gracias, Nacho. La verdad es que son ambos mundos apasionantes y bueno, yo creo que hemos visto puntos en común y buenas prácticas. Yo me he apuntado cinco claves que creo que se comparten tanto en instituciones como en medios, que son bueno, el tema de la profesionalización de las, por llamarlo así, de las unidades de comunicación, la especialización que tenemos tanto internamente en instituciones culturales gracias a los técnicos que tenemos y en medios, bueno, pues esos periodistas que están especializados en diversos ámbitos y temas. El tema de la verificación del contenido, la credibilidad, que también me parece súper importante no solo en los medios, sino también en las instituciones culturales. Creo que no solo por tener un gran nombre se tiene una credibilidad, sino que también hay que ganársela. Y la responsabilidad en el contenido y en la comunicación. La verdad es que yo creo que son mundos diferentes en su día a día, pero que al final nos han dado pues como unas claves súper interesantes para tenerlas en cuenta como buenas prácticas, ¿no? En nuestras instituciones. Y bueno, se abre un tiempo de debate, de que podáis hacer preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta para los ponentes. A mí me parece, tú tienes, Blanca. Cuando has estado comentando de la credibilidad, ¿no? De la credibilidad y que con un simple fallo esa credibilidad puede perder por parte del usuario. ¿Cómo se reacciona cuando pasa eso? Tienes un fallo. ¿Cuál es la mejor forma, por así decirlo, de Bien, yo esta pregunta, es decir, cómo reaccionar ante un fallo o un error, yo creo que la respuesta es una respuesta de mucho tiempo de evolución, de ver cómo nos hemos equivocado muchas veces a la hora de reaccionar ante un fallo y hemos ido aprendiendo. Lo normal que yo te hubiese contestado en cualquier momento sería sal rápidamente a decir que te has equivocado y es justamente lo que no hay que hacer nunca. Es decir, cuando te equivocas hay que frenar, parar absolutamente todo, es decir, todo lo que puedas parar y analizar lo que ha pasado. Es decir, empezar a mirar el problema y decir, ok, ¿hay fallo o no hay fallo realmente? Porque muchas veces te dejas llevar por el nerviosismo de que te has equivocado y a lo mejor haces el fallo todavía más grande porque
por ejemplo, borras el contenido corriendo y de repente dices, ah, no, no lo tiene que borrar, lo vuelves a subir, y no, ah, no, sí que lo tiene que borrar, lo vuelves a... Entonces creas un problema mucho más gordo. Entonces, muchísimo mejor es sangre fría, parar, y lo primero, absolutamente, después de ese análisis de, sí, nos hemos equivocado, ya ha habido el error, lo sabemos, lo tenemos detectado, automáticamente lo primero después de eso es pedir disculpas, es decir, reconocer el error. Eso es absolutamente fundamental, ser totalmente transparente y reconocerlo. ¿Reconocerlo cómo? Hay muchísimos métodos, no hay uno que sea, cada uno opta por el que cree más conveniente. En mi experiencia, el método que mejor funciona y que yo creo que es una de las grandes buenas prácticas que hace Maldita, es rápidamente identificar dónde ha estado el error claramente y que tú sepas a un primer vistazo que ha habido un error. ¿Cómo se ve un primer vistazo? Si ha habido un cambio sustancial de la información, es decir, el error es importante, poner en el título corrección. Pero corrección en mayúsculas y al principio, de tal manera que cualquiera que vaya a consumir eso sabe que tú ya te has equivocado ahí y sabes que te estás exponiendo. Es como abrir el corazón y decir, bueno, me expongo a que mañana mis haters me vayan a dar con este tema, me vayan a golpear, ¿no? Pero es lo mejor. Lo mejor porque, aunque parezca, muchas veces tenemos, estaba pensando antes en los sesgos por intentar decirle el nombre técnico, porque hubo una época que me los sabía, que eran como 20 sesgos de comunicación súper básicos, ahora se me han olvidado todos, pero un sesgo que tenemos todos es que tenemos mucho miedo a las críticas. Es decir, tenemos más miedo a la crítica que a hacer las cosas bien. Es decir, aunque parezca asombroso, esa posición defensiva, no quiero que me golpeen, hace que no reacciones correctamente. Entonces, lo mejor es reconocerlo porque aunque vas a recibir críticas, seguramente, vas a recibir golpes y va a haber gente que en redes va a aprovechar eso para hacerte más daño, seguro, pero es que normalmente los haters son mucho más activos en redes que la gente que reconoce eso como una virtud. Entonces, tú trabajas para los que van a reconocer eso como una virtud y entonces lo que haces es, me he equivocado y lo he solucionado. Me he equivocado y lo he solucionado es, si ha sido un gran error, pues esa corrección. Que no ha sido un error de corrección enorme. Bueno, pues en el mismo sitio donde se ha cometido el error, un asterisco y abajo del todo pones en lo que has corregido y ya está. El principal problema es la ponderación, que es hasta dónde ha llegado el fallo y hasta dónde tiene que llegar las disculpas. Yo siempre pienso que si el fallo es importante, cuanto más te disculpes sin hacerte el harakiri, es decir, hasta un punto, siempre es beneficioso. Pero si el error no ha sido muy importante, tampoco hay que magnificarlo. Te pongo un ejemplo para que veas el recorrido que puede tener y que ya la experiencia también nos enseña que no hay que ser tan exigentes. Hubo una época en la que llegamos a pensar, cuando hicimos la política de rectificación para el AFCN, llegamos a pensar si había que meter en políticas de rectificación los fallos ortográficos. Es decir, que alguien se equivocaba en una palabra y poníamos asterisco, hemos cambiado esta palabra porque estaba mal escrita. Claro, hablando con compañeros de otros medios internacionales decían, no hagáis eso, porque lo que vais a hacer es que parezca que todas las noticias tienen correcciones. Entonces, nadie va a saber identificar realmente cuando una corrección es importante. Entonces, se cambió. Cuando es una corrección estilística, cuando es una corrección ortográfica, cuando es una corrección de lo que sea, que no cambie sustancialmente el contenido del texto, no se pone. Y luego hay otro tipo de corrección que no estamos muy acostumbrados en España, pero que sí que es algo muy anglosajón y que sí que se hace mucho, que es la ampliación de la información. Tú no te has equivocado cuando, no sé si los típicos contenidos en los que pone este medio de comunicación se ha puesto en contacto con tal y no ha querido dar declaraciones, o a la publicación de este contenido no ha querido responder. Bueno, pues eso normalmente lo que nosotros hacemos, la mayoría de medios en España, es cuando nos responde añadir ese párrafo. Luego, una buena praxis, por ejemplo, en público es poner un asterisco y decir abajo, esta información se ha actualizado tal con la opinión de tal persona o con las declaraciones de tal persona que se ha puesto en contacto con nosotros. ¿Cómo se podría incluso mejorar ese tipo de comunicación? Publicando que se ha actualizado esa información. Información actualizada porque ha habido declaraciones de tal. Muchas veces los medios no quieren hacerlo, yo lo entiendo, porque soy el primero que he estado dentro, porque a veces estás dando altavoz a alguien que no se lo merece. Es decir, no te ha dado declaraciones y de repente te da las declaraciones tarde y tú le vas a hacer de altavoz. Entonces hay que ponderar muy bien. Entonces ese es el problema más grave. Pero si yo tuviese que dar dos pasos, lo más importante es, si es fallo muy grande, es rápidamente analizarlo con sangre fría, pero rápidamente pedir disculpas y hacerlo identificar. Y si no es un fallo muy grande,
corregirlo y dejar constancia de que se ha corregido. Pero son las dos formas mejores de salir al paso de un fallo. En realidad, normalmente, si se corrige y si se rectifica dejando constancia de ello, normalmente la credibilidad no sale muy dañada. No sale muy dañada. ¿Cuándo sale dañada? Cuando te has pasado de espectacularización. Cuando has querido hacer demasiado globo de algo que no tenía tanta entidad y luego encima te has equivocado. Hace poco le pasó a un medio de comunicación que sacó una información sobre un diputado de Vox. La información estaba mal. Fue un grave error. En vez de pedir disculpas y decir nos hemos equivocado, intentaron barrer como pudieron para intentar solventar la noticia y cambiarla un poco para que quedase real. La noticia corregida no tenía recorrido, no era ni siquiera noticia. Y en cambio este diputado, que es portavoz, bueno, Iván Espinosa de los Monteros, o sea, que es diputado en el Congreso, aprovechó los micrófonos del Congreso para hacerse 20 minutos de hablar de lo malos que eran los medios de comunicación de izquierdas en contra de Vox. ¿Tenía razón? Sí. ¿Qué tenía que haber hecho el medio de comunicación? Pedir perdón, rectificar y decir, me he equivocado, ha sido un error por las prisas, por lo que sea. Corrección y esta noticia no está más disponible porque nos hemos equivocado. Ponía antes esto y ahora pone esto. Es decir, tienes que ponderar muy bien a quién, cuándo estás corrigiendo y cuándo optas por no corregir adecuadamente, que es este caso, por ejemplo, el recorrido que puede tener esa no corrección. Entonces yo creo que lo mejor es siempre corregir porque te hubieses evitado ese problema y cuando ese diputado salga a decir, oigan, es que mira lo que han hecho, dicen, no, no, pero ya han corregido, se han equivocado, pare ya de decirlo. Pero si tú no corriges, eso va a seguir ahí siempre. Entonces yo creo que lo mejor siempre es ponderar para saber hasta dónde tienen que llegar tus disculpas. Y si ha sido un error grande, lo que digo, una clarísima identificación de que ha habido un problema. ¿Puedo preguntarte una cosita? No, es una reflexión en voz alta, no sé lo que pensarás tú. Y no piensas que esta carrera, porque en realidad lo que hay en estos momentos es una carrera de todos los medios de comunicación, de a ver quién lo da antes, de salir antes. A ver, siempre ha existido el tema de la exclusiva, por supuesto. Pero es que yo en estos momentos, por supuesto, lo que has dicho de la FEC me preocupa y muchísimo. O sea, la verificación es absolutamente fundamental. Pero aparte de eso, no ha cambiado el tono de las informaciones y nos estamos desayunando o merendando cada 10 minutos con la misma información reproducida en los mismos medios, precisamente muchas veces por salir los primeros, cogen las notas y las calcan. No hay muchas veces ruedas de prensa en las que haya preguntas. O sea, yo me admiro porque ante, sobre todo informaciones, pues eso, que saltan a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Entonces, todos los medios acaban dando la misma información, absolutamente la misma. Muchas cogidas de las páginas web de los ministerios o del ministro, tal, la misma declaración. Es decir, que las dos cosas son malas. O sea, el verificar, por supuesto, pero por salir y por hacer, muchas veces se calcan las informaciones en los mismos medios. Eso por un lado, ahora me dices qué opinas, ¿no? Tú que estás ahí. Y por otra parte has hablado de los medios de comunicación, que vamos, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero date cuenta que es que hay gente que no es un medio de comunicación que tiene 3 millones de seguidores y se dedica a dar todos los días opinión, a hacerse altavoz a su vez de un periódico o de un medio de comunicación, no tiene por qué ser un periódico. Entonces son como altavoces o son voceros de los medios de comunicación y muchas veces tienen más poder y es, ¿has visto lo que ha dicho Jesús? Bueno, Jesús Cacho digo porque es uno de los que debe tener, o has visto Inda, o has visto... Entonces son gente que no son medios de comunicación, pero tienen una serie de seguidores y de... Entonces, me parece maravilloso, hombre, y gracias, y ojalá todos los medios se preocuparan de la credibilidad, de la reputación del medio, que me parece que es lo que está detrás, igual que... pero ¿qué pasa con todo esto? A ver, yo soy periodista de investigación. Entonces soy lento, soy de los de poquito a poco, voy hablando con la gente, llamadas, yo me paso el día hablando por teléfono. Entonces creo que las prisas siempre son malas. O
sea, Claro. yo siempre he opinado que las prisas son malas. Entiendo que hay mucha gente, o sea, que funciona muy bien ser el primero. Es decir, yo cuando recibo las alertas, yo cuando estoy aquí, pues recibo un montón de alertas de medios de comunicación, una tras otra, una tras otra, una tras otra. A mí me sirven como referencia para saber un poco lo que está pasando y voy contando a mis compañeros, hoy ha pasado esto, lo voy pasando. Nosotros no luchamos por ser, sí que trabajamos por ser los primeros, pero no luchamos por ser los primeros. Y parece que es incongruente, pero si estás en una rueda de prensa del Consejo de Ministros, salir el primero a contar algo que sabes que va a salir en el Consejo de Ministros porque te lo dicen por la mañana, porque cuando sigues al gobierno pues te lo van contando, te lo tienes que trabajar, realmente no consigues demasiado con esa inmediatez. Pero hay gente que sí que lucha con eso para conseguir más audiencia. Y yo creo que es una forma de exigencia que también la audiencia utiliza, ¿no? Es decir, durante la pandemia, por ejemplo, vuelvo a la pandemia porque creo que es un ejemplo muy bueno, la gente intentaba compartir todo el rato contenido porque se vio muy bien que la gente en casa, pues al tener más tiempo y estar en casa, pues compartía mucho más rápido. Creas una retroalimentación con tu audiencia que si tú siempre estás retuiteando el mismo medio, al final te quedas en ese medio. Entonces, el luchar por ser los primeros tiene mucho que ver con eso. Cómo atrapar a la audiencia para que te lean a ti y no lean a los demás. Es decir, conseguir tu público. El problema está cuando, para mí, personalmente, me refiero, cuando muchos medios de comunicación se convierten en altavoces de agencias de noticias, ¿no? Es decir, una agencia te pasa un teletipo, tú lo masticas y lo rebotas. A mí, si hiciéramos todos eso, me parecería hasta un trabajo sano, porque al final la responsabilidad la tiene la agencia trabajaría con sus ritmos y todos nos iría mucho mejor, porque diríamos, bueno, no entramos en el día a día. ¿Nosotros por qué optamos? Bueno, pues optamos por hacer otra cosa, que es intentar explicar, según lo que nosotros creemos que es importante de cada asunto, con una perspectiva diferente. Que eso es lo difícil. Claro. Es decir, el pararte claro. Y te lo voy a contar, pero con la perspectiva que nuestra audiencia quiere. Eso tiene una cosa, porque cuando se oye lo de la perspectiva que nuestra audiencia quiere, parece como que vas a interpretarle a alguien algo, que no es para nada en eso, es decirle, esto es lo que ha pasado y los puntos importantes que nosotros consideramos que hay que destacar son este y este. Una vez que haces eso, si consideramos eso que nos dicen en la facultad de los periodistas, que hay que ser objetivos, alguien te puede decir, pues no estás siendo objetivo, le estás masticando la información a alguien. Es que la credibilidad va en eso también, en decir, ¿qué creemos que es lo importante? ¿Lo que te va a contar todo el mundo o intentar ver qué hay más allá? Yo pongo un ejemplo, y hoy lo estábamos hablando en la comida con el tema de estos días que estoy viendo los audios de Villarejo, ¿no? Hay dos formas de contar un audio, escoger que te pase un audio y narrar lo que pasa en ese audio, y la otra es ver el contexto que hay alrededor de cómo se grabó ese audio. ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? ¿Por qué ahora? ¿De quién se habla? ¿Qué se habla? Es decir, darle contexto. Y entonces al final te obliga a llegar a lo mejor 2 semanas más tarde y la gente te puede penalizar. Tu audiencia te puede penalizar diciéndote, bueno, es que llegas muy tarde porque esto ya lo han contado. O puede pasar otra cosa, que tú tengas un tema muy trabajado, llegue alguien, lo cuente antes mal y tú quieras ir detrás a contarlo bien, pero ya no haya interés por parte de nadie porque ya está contado. Entonces, eso crea dinámicas de muchísima velocidad, que es un problema. Controlar a los altavoces o a la gente, que los que llamaríamos influencers, ¿no? O líderes de opinión, intentar controlar eso es imposible. Te los puedes ganar, pero controlarlos es imposible. Y yo, personalmente, soy contrario a ese tipo de difusión y, de hecho, yo personalmente obviamente no lo consumo. O sea, yo no consumo ese tipo de contenido para informarme. Lo puedo escuchar, opinión, tal, y sé que hay mucha gente que lo coge como información. Muchísima gente, aunque le saques... A mí me pasa muchísimo. Mira, una anécdota personal. Maldita Ciencia es un apartado de maldita.es que se dedica a la verificación de contenidos de salud y ciencia. Durante años, años, sin contar con la pandemia, bueno, incluso la pandemia, pero bueno, sin contar con la pandemia, muchos de los contenidos que se verificaban ahí era por mi culpa, porque yo me he creído todas las cosas que son remedios de los remedios caseros, yo me los he creído todos, pero todos, o sea, a un nivel que yo decía, bueno, pues nada, si me lo he creído yo, se lo puede creer cualquiera. Entonces yo llevaba a mi compañera, a Rocío Benavente, que es la coordinadora de Maldita Ciencia, y le decía, oye, mira, me han dicho esto,
Me decía, vale, Nacho, eso es mentira. Digo, ya, sí, ya lo sé yo. Digo, pues hay que explicárselo a la gente porque se lo está creyendo mucha gente. Y entonces empezamos a sacar un contenido tras otro, tras otro, tras otro, con científicos, documentos, estudios, no estudios de lo ha publicado no sé quién, no, estudios revisados por pares, metaestudios, es decir, cosas consolidadas, cosas fuertes. Bueno, pues ibas a gente a explicárselo, decir, oye, mira, esto que te estás creyendo no sirve de nada, es un bulo. ¿Quién lo dice? No, mira, te puedes meter en esta página maldita y no, claro, seguro que está manipulado. Ya estaba, o sea, ya a priori había una barrera para no pasar más allá. Entonces hay gente que cuando escucha a uno de estos líderes de opinión informar sobre algo, automáticamente crean, se llama sesgo de anclaje, mira, este sí, sesgo de anclaje, que es la primera información que te llega, la atrapas y ahí te quedas. Y conseguir derrotar al que te ha llegado primero es muy difícil. Por esta gente que le da credibilidad a ese tipo de personas que muchas veces contarán cosas que son ciertas, como cuente algo que no sea verdad, ya sacárselo de la cabeza a alguien es complicadísimo. Ya le puedes llevar estudios, científicos, expertos, es complicadísimo. Por lo tanto, lo que hay que conseguir es que la gente llegue a ese consumo, que llegue a ese tipo de contenidos con una visión crítica. Y el problema es que si tú tienes que competir con un youtuber que todos los días está dando contenido sin parar, todos los días, 1 hora, y no suele fallar, y lo quieres comparar con un diario de tirada nacional que todos los días está contenido 24 horas sin parar, pero de cada 6 contenidos, 1 es regulinchi, pues claro, al final la visión crítica en contra de los medios de la verdad establecida, es decir, que todo, no sé si habéis escuchado alguna vez a esa gente que te dice, no es que todos los medios contéis la misma verdad y no salís del discurso oficial porque estáis pagados por el gobierno o por los partidos o por X, lo que sea. Al final viene de ahí. Viene de si todos contáis la misma historia, si todos contáis lo que ha pasado en el Consejo de Ministros y no os diferenciáis a la hora de analizarlo, yo no me lo voy a creer. Por eso nosotros optamos por salirnos de ese análisis. Pero aún así, lo que hay que entender es que hay mucha gente trabajando detrás, que no está a sueldo de nadie externo más que el medio de comunicación, y que ya no funciona aquello de que se decía cuando yo era pequeño, se decía, ¿quieres una visión objetiva de un hecho? Pues te lees El Mundo y El País. Así sacas una versión del medio y vas bien. Ahora ya eso no funciona. Y entonces, como sabemos que eso ya no funciona, necesitas expandir mucho más y tener una visión mucho más crítica. El problema es que tú no puedes luchar con que la gente vaya contra eso que decías de altavoces, ¿no? No puedes luchar con que la gente no lo escuche porque lo va a escuchar y está bien que lo escuche. Lo que hay que hacer es que la gente asuma su responsabilidad. Igual que yo estoy hablando aquí de mi gremio y de hay que corregir y hay que rectificar cuando te equivocas, estaría bien que esa gente que tiene una responsabilidad brutal en la comunicación también fuera capaz de decir, oye, en el programa de ayer me equivoqué y dije esto y es esto otro. Que yo creo que ahora vamos a tender hacia eso. Porque creo que ahora va a empezar a haber responsabilidad jurídica de esos comentarios que hasta ahora es opinión, libertad de expresión y que creo que va a dejar de estar cubierto jurídicamente por puedo decir lo que me dé la gana sin tipo de consecuencias cuando me siga a lo mejor 1 millón de personas. Y en el fondo subyace también un problema de educación y de cómo ha cambiado tan rápido. Y yo lo que tengo es algo de esperanza en las nuevas generaciones que han nacido ya con esto, de que eso que has dicho, es decir, un espíritu crítico, una actitud crítica frente a todo lo que nos está llegando. Yo espero que eso prospere, la verdad. El tema de la educación me parece fundamental en esto. En ese sentido, os quería preguntar a los dos sobre los caminos para atajar la desinformación. Hablabas de la responsabilidad de los medios, los sistemas de verificación, la alerta temprana, apelabas a la responsabilidad individual. Pero ¿creéis que las instituciones culturales pueden tener un papel o deben tenerlo en esa necesidad de parar esa viralización de la desinformación, que tiene que ver, yo creo, un poco con lo que hablabas de la educación, etcétera? Yo creo que hay una responsabilidad. O sea, es un problema social al final, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar, o sea, nosotros estamos haciendo como el análisis de abajo hacia arriba, ¿no? Nosotros hacemos el análisis, yo estaba diciendo, hay una responsabilidad por parte de la audiencia, la responsabilidad de la audiencia es mínima, o sea, es muy importante, pero es mínima. Yo no puedo culparnos a todos, porque todos somos audiencia, no puedo culparnos de que tengamos una responsabilidad, que no ha sido con pensamiento crítico a consumir, no. O sea, yo trabajo muchas horas al día, tengo familia, tengo responsabilidades, llego a mi casa, lo que no quiero es tener que encima pensar que si este me está engañando, no me está engañando, lo que me está contando, no me está contando. O sea, no puedes crear o echar la responsabilidad encima de la audiencia, pero sí que hay una responsabilidad y eso existe.
Luego los medios de comunicación tienen una grandísima responsabilidad y eso hay que, profesionalmente se dedican a la información, por lo tanto lo que esperamos es información veraz, creíble y que no me engañen. Y que no me engañen además a sabiendas, que eso sería lo peor todavía, ¿no? Que creo que, y que bueno, habría que ver qué es un medio de comunicación, que también es un melón que si un día se abre es tremendo. Porque eso sí que es, hasta para las subvenciones tendrían que ver qué es un medio de comunicación. Pero luego están las instituciones públicas, es decir, el gobierno. Yo no hablo de partidos, los partidos que mientan todo lo que quieran, a mí me da igual. O sea, creo que nos tendría que dar igual a todos. Tú le votas o no le votas, eso ya cada elector decide a quién vota, ¿no? Y la responsabilidad del partido es con el elector. Pero cuando el partido entra en las instituciones y no son funcionarios, es decir, cuidado, hay que diferenciar el funcionario, que esto lo decía el otro día Margarita Robles con la del CNI, no se le escuchaba mucho, pero hay que diferenciar al funcionario, Margarita Robles, que es jueza, a la política, que es Margarita Robles, que se ha metido a ministra y que se ha metido a diputada y que se ha metido a portavoz. Bien, ella dice, yo tengo sentido de Estado, me parece fantástico y lo agradezco, pero hay que diferenciar a los políticos de los funcionarios. Y los políticos tienen una responsabilidad brutal en todo el tema de la desinformación, porque si salen a hacer declaraciones de, es que te quiero contar esto, pero no, te voy a decir que hay un documento, lo hago por ejemplo, a mí otro ejemplo de la pandemia, a mí me pareció que no se granjeara una dimisión el hecho de que el gobierno saliera diciendo no podemos bajar el IVA de las mascarillas porque no nos lo permite Bruselas, y eso lo sacamos en maldita.es de una solicitud de información pública a la Unión Europea, que te diga la Unión Europea, no, es que hace meses que les dijimos que lo permitíamos ya, que se podía bajar, y les mandamos esta carta, publicamos la carta, se lo decimos al gobierno y dicen, bueno, venga, lo bajamos. Y ya está. Es decir, nos habéis engañado, así, literalmente, engañado a la población y no hay consecuencias. Hay una rectificación de, venga, lo bajamos y ya está. Pero así con todo. Es decir, que hay una responsabilidad pública de, salimos al traspiés de, no, es que han espiado al presidente del gobierno, a la ministra del Interior, al ministro del Interior, a la ministra de Defensa. Lo intentaron con el ministro de Agricultura y todos están felices. Cesamos a la directora del CNI y ya está, se acabó la crisis. ¿Alguien sabe lo que ha pasado? Nadie. ¿Y por qué cesan a esta mujer? O sea, ¿por qué ella? ¿Por qué no al subdirector? ¿Por qué no a la ministra de Defensa? ¿O por qué no al ministro de Presidente, que era de quien dependían los móviles? Es decir, nos dejan tantas dudas encima de la mesa que al final tú dices, bueno, pues sigo para adelante. Es decir, como ciudadano, sigo hacia adelante. Pero hay una responsabilidad pública que si tú no permites, no dejas lugar a dudas, es mucho más fácil que la gente vaya creyendo cada vez más a las instituciones y que sea todo mucho más fácil. Es decir, si tú en vez de coger y empezar a filtrar a los medios de comunicación que son afines a ti una información, la haces tú pública, se quitan muchos problemas. Entonces, hay tal cantidad de malas praxis dentro de las instituciones que no se han solventado y que cada vez se está politizando más en vez de mantener a funcionarios que se mantienen a lo largo del tiempo y que no cambian con cada gobierno, que es un problema muy serio. Entonces, como hemos aceptado eso como tal, vamos bajando la responsabilidad hasta que al final nos vamos al colegio y decimos, bueno, a ver si tenemos suerte y los profesores, que son funcionarios, bueno, los que son de escuela pública, que son funcionarios, al final a ver si solventan el problema creando actitud crítica en los chavales. Pues claro, nos hemos ido al mal menor, pero hay una responsabilidad ya en los que están en el gobierno. Entonces, creo que en los gobiernos, no me refiero al gobierno solo central del Estado, sino autonómico, local, me da igual. Quiero decir, hay una responsabilidad. Y al final yo creo que esa opacidad es el gran problema a la hora de poder luchar contra esa desinformación. Yo voy creo que entonar un poco el mea culpa, aunque no estoy en un medio de comunicación, pero yo pondría el foco, y perdóname, Nacho, en el redactor. Es decir, si algo nos enseñaban en la facultad, era que hay que contrastar, que hay que verificar, el consultar las fuentes, es decir, tú has hablado aquí, has puesto ejemplos que es que me parecen brutales. O sea, que alguien coja y sin haber contrastado una información, un señor redactor de un medio de comunicación, estamos hablando, no de un líder de opinión ni de nadie, y lo lance. ¿Y qué pasa con mucha frecuencia con tal de tener una exclusiva o salir los primeros o que no nos pisen o qué tal? O sea, la primera responsabilidad está en el señor que se pone a escribir. Yo, con todos mis respetos, o sea,
No digo que hace 20 años, porque a ver, aquí el abuelo Cebolleta fuera de otra forma, probablemente no. Había menos prisas y daba tiempo a contrastar hasta que salía el periódico. Imagínate, desde que tenías la información a las 11 de la mañana o tal, imagínate, tenías toda la tarde hasta que estaba en máquinas el periódico. Ahora no. O sea, quiero decir que yo entiendo el por qué es, pero creo que el primer responsable es el que no hace bien su trabajo. O sea, por ahí. Otra cosa es una equivocación, por supuesto. Pero si tú no contrastas, ahí ya tienes una responsabilidad. Y yo lo estoy viendo porque a mí me pasa en cosas, en temas, pues ante una huelga de no sé qué, y tal, y digo, pero este señor, ¿de dónde ha sacado? Si no me han llamado. O sea, pasan ese tipo de cosas. Entonces, la primera responsabilidad está ahí. Lo que yo hablaba de la educación es una cuestión ya al medio largo plazo de que tengan otra forma de ver las cosas y de analizar las cosas. Y yo creo que esto se va a moderar y yo creo que esto tiene que llegar un momento en que se equilibre. O sea, estamos en el principio, creo yo. Es decir, que ahora hay una competencia brutal, los medios de comunicación, bueno, hay 50.000, hay digitales por todas partes, hay cada día aparece uno nuevo, entonces es como una especie de lucha por sobrevivir y a ver quién gana más lectores y a ver quién tal. Pero también es verdad que Yo- el ecosistema que se haya hecho tan grande y la falta de transparencia en los medios es un problema en los medios como sociedad, como sociedad mercantil. Es decir, no saber quién está detrás de un medio, o sea, porque salen digitales por todas partes y decimos, bueno, pues ha contado una historia aquí un digital y de repente lo está moviendo todo el mundo y nadie sabe quién está detrás, no sabe qué información hay detrás. O sea, hay una serie de cosas que compramos con una facilidad que no deberíamos comprarlas. Y que luego, claro, yo pues puedo hablar por el medio en el que estoy yo, porque yo lo controlo y sé cómo funciona. Y claro, yo sé la trayectoria que tiene Público, cómo hace las cosas Público, cómo la responsabilidad del redactor existe, pero hay una responsabilidad más allá. Es decir, se pregunta por qué se publica, hay un proceso interno de verificación para intentar solventar la mayoría de los casos que no se produzcan problemas. Es decir, hay una serie de pasos. El problema es cuando tienes gente que se dedica a la información como el que se dedica a hacer churros. Es decir, que va sacando y a toda velocidad y que salga lo que tenga que salir. Si la contrapartida a hacer eso es tengo audiencia y triunfo, es normal que la gente siga haciendo eso. Si empezamos a mover a esos profesionales de esos medios de comunicación en los que funciona y los vamos moviendo a otros medios, vamos creando un ecosistema en el que todo el mundo se mueve en la misma dinámica. El problema está, o para mí, es que nos hemos basado demasiado, creo, para mí, en eso que se conoce como SEO, es decir, en queremos posicionar muy bien, queremos que la gente mueva nuestros contenidos para estar lo mejor posicionados en Google, en Facebook, en Twitter, en todas partes, y al final nos estamos fijando tanto en cómo va el tráfico, quién nos lee, cuánta gente nos lee, dónde tenemos los picos de audiencia, que se nos olvida el mirar qué calidad de contenido tenemos. Eso, sí. Y el problema es que estamos compitiendo en un mercado en el que no nos acordaremos, pero ahora hablamos de la crisis de 2007, 2008, y la gente no se acordará, pero yo que me tocó nada más empezar en mi carrera profesional, yo llegaba a un lugar, a un sitio donde los sueldos eran decentes, y ahora mismo vivimos en un ecosistema en el que la gente paga fatal, todo el mundo cobra muchísimo menos que antiguamente. Ha habido ERES en todos los grandes medios y aquí nadie cobra mejor que antes. Es decir, se han ido esos grandes sueldazos de 60.000, 50.000, 90.000 euros, pero aquí los sueldos de los chavales que están entrando siguen siendo miserias. Entonces, algo no está funcionando. ¿Y qué pasó? Que lo achacamos todos a una crisis de publicidad que fue hace 15 años. Hace 15 años fue la crisis de la publicidad y no nos hemos recuperado. Entonces, claro, el problema es que la responsabilidad que tienen los medios de comunicación no va acorde con la forma de vivir. Dices tú, antiguamente tenías un tema para verificarlo todo el día. Claro, yo pagaría por tener un tema al día. Claro, O sea, cualquier periodista hoy en día pagaría por tener un tema al día. Pero te dicen, no, tienes que tener un tema al día más estar pendiente de todo lo que va saliendo sobre tu área. Sí, está claro, está claro. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hay temas para debatir horas, pero creo que hemos consumido ya el tiempo de la mesa. Y nada, pues agradeceros muchísimo que hayáis compartido con conocimientos y experiencias y agradecer también a CEDIC por la organización de estas jornadas y a quienes nos habéis acompañado aquí
presencial. Y nada, pues muchas gracias y damos por concluida la mesa. Muchas gracias, Muchas gracias. a todos. Nos volvemos a encontrar desde esta mañana que dábamos comienzo a esta interesantísima jornada, como siempre. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la clausura brevemente. Yo por mi parte, bueno, insistir en mi satisfacción como directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación por esta colaboración, estrecha colaboración, y porque creo que es necesaria, ¿no? Esta mañana se me olvidó comentar, porque yo siempre he sido una ardiente defensora del binomio empresa-universidad. Creo que es imprescindible y bueno, una vez más se ha demostrado, ¿no? Como se ha visto, y con temas tan holísticos, ¿no? Es una visión muy holística la propia jornada, ¿no? Por los distintos temas que se han podido tratar y todos de tantísimo interés y de tantísima actualidad. Así que solo me queda agradecerles su presencia y por supuesto agradecer a SEDIC que siga contando con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación y ponerme a su disposición para seguir en esa colaboración. Nada más, gracias. Buenas tardes. Bueno, corroborar todo lo que acaba de comentar Isabel. Por parte de SEDIC, agradecer igualmente un año más. Esta es la 9ª edición, como bien sabéis. Hemos recuperado la presencialidad después de 2 años en los que no ha resultado posible. Agradecer al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias de la Documentación, su colaboración un año más. Aprovechar antes de marcharnos para recordar que precisamente mañana, miércoles, día 18, se abre el periodo para la presentación que concluirá el día 31 de octubre del premio que también siempre se convoca con motivo de la celebración de la jornada Actualízate. Entonces, bueno, aprovecharlo para recordar que mañana, como os decíamos, comienza el plazo, estará hasta el día 31 de octubre. Y bueno, sabéis que el premio está abierto a todos los trabajos en el ámbito universitario, sobre todo aquellos de principal, lo que hace el premio es destacar todos aquellos que tienen una especial aplicación en el ámbito empresarial, que es lo que siempre se ha pretendido con esta jornada Actualízate, buscar sinergias y puntos de encuentro entre el mundo empresarial y entre el mundo universitario. En relación a todo lo que se hemos comentado ya aquí, bueno, pues también lo que decía Isabel, son muchísimas las ideas que se han dejado en los diferentes terrenos y a través de las 3 mesas redondas que se han celebrado. Más recientemente esta tarde se hablaba sobre todo del tema de la credibilidad, de la transparencia, de la veracidad, de cómo trabajar en medios de comunicación y de cómo trabajar a nivel de prensa en instituciones públicas y organizaciones. Pero esta mañana se han abordado otros temas como también cómo desde ese valor holístico del profesional con el que se ha dado título a esta jornada y a todos los contenidos, hay que volver a poner el foco en el profesional de la información en su ámbito multidisciplinar, en cómo se enfrenta a diferentes situaciones y también a diferentes ámbitos en un momento de constante cambio y sobre todo, como se ha incidido a lo largo de la jornada, en el que las tecnologías están influyendo en gran manera en su labor diaria, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más que esperar a la próxima edición de Actualízate y bueno, recordar a todo el mundo que esté interesado en seguir la jornada, que va a disponer de ella dentro de unos días también en la página de SEDIC o quiera volver sobre alguno de los puntos. Así que muchísimas gracias a todos.